Barba Blanca TV te da la más cordial bienvenida. Hoy queremos hacer un programa diferente, entendiendo que nos estamos reencontrando. Teniendo en cuenta los mensajes que nos han escrito algunos de los seguidores de Barba Blanca TV, queremos hoy hacer un video de resumen de algunas de las historias que hemos tenido aquí en el canal. Para ello, haremos una selección de algunos de los videos que tú puedes encontrar en este que es también tu canal. Así que vamos por ello. Encontrarás un episodio llamado Sonrisa de despedida. En él, una mujer nos cuenta una historia muy interesante. A temprana edad, aproximadamente cuando ella tenía 7 años, siendo apenas una niña, recuerda cómo en una casa finca que había en un pueblo cercano a la ciudad donde ella vive, vivía su tío abuelo, quien estaba ya padeciendo una penosa enfermedad y desafortunadamente ya los médicos mencionaban que estaba a punto de partir. Por ello, la familia fue presurosa a ese hogar a tratar de cuidarlo en esos últimos momentos de existencia. Esta persona, a quien llamaremos Dora, fue y acompañó a su familia. Los familiares, al llegar al hogar, vieron que realmente este hombre estaba en una muy mala condición. Él no había querido recibir ningún tipo de apoyo de la familia. Prefería no preocuparlos, pero definitivamente su estado ya llevaba para que fuera cuidado al menos en estos momentos. Durante la mañana, la familia estaba muy pendiente del estado de salud de su familiar. Lo rodeaban en la cama y él, ya habiendo perdido el sentido, simplemente se veía reposando en su cama. Fue allí cuando nuestra relatora, con sus 7 años, se acercó a la cama de él. Tomó su mano esperando que de alguna manera él reaccionara. Sin embargo, esto no ocurrió. En un momento dado, sus familiares salieron de la habitación. Ella decidió quedarse, compartir un poco más con ese familiar que tanto quería. De un momento a otro, estando ya solamente ella y su tío abuelo, sintió que una poderosa luz entró de un momento a otro a esa habitación. Aunque era plena mañana y el sol era un sol fuerte, sintió como una poderosa luz iluminaba aún más ese cuarto. Ella, sorprendida, volteó a ver y se encontró con un hombre que no había ingresado a la casa, que ella no entendía cómo había ingresado a la habitación. Un hombre de una túnica blanca, un cabello largo y barba. El sentimiento de ella fue de profunda tranquilidad, incluso regocijo. Este hombre se acercó hacia su tío abuelo. Al estar allí, de un momento a otro sintió la mirada de ese hombre hacia ella. Y este extraño sujeto le regaló una preciosa sonrisa. Ella, dentro de su corazón, sentía una tranquilidad enorme y un júbilo inmenso. De un momento a otro, ella decidió salir presurosa de la habitación, corriendo, y llegó rápidamente a la sala donde estaban los familiares, que hacía poco habían estado dentro de la habitación. Con mucha alegría comentó que había un hombre acompañando a su tío abuelo. Sus familiares no hicieron caso, pues
Realmente, siendo una niña de 7 años y entendiendo que este sujeto no podía estar acompañado de nadie, porque nadie había entrado al hogar, nadie más que su familia, decidieron simplemente continuar en su diálogo. Ella, por segunda vez y con un tono más decidido y fuerte, les dijo que en realidad había una persona. Esto sin duda alguna los llevó a inquietarse. Se pusieron de pie y fueron rápidamente a ver qué ocurría. No vieron absolutamente a nadie y por el contrario, el tío abuelo acababa de fallecer. Hoy, esta mujer, siendo ya una adulta mayor, recuerda con mucha alegría ese encuentro. Y esto le llevó a resignificar el concepto de muerte, porque para ella, sin duda alguna, existe algo más allá después de esto que nosotros llamamos vida. Y en ese sentido, la experiencia para ella fue significativa, fue valiosa. Nunca olvidará el rostro de esta persona. Realmente, al pensar en esta historia, me detengo a analizar que sin importar la posición religiosa, la creencia teológica que tenga un ser humano, al momento de partir, sin duda alguna, habrá un momento muy especial que nos abre puertas a otras experiencias y a otras formas de vivir. Otra de las historias del canal Barba Blanca TV está titulada como Cuando el ángel te abraza. Esa historia fue contada, fue narrada en este canal y es una historia que viví personalmente, una historia de mi Señor Padre. Para mí es una historia muy especial porque, estando en vida mi padre, él fue una persona muy deportista, buen trabajador, un padre ejemplar, por supuesto, como toda persona con sus virtudes y defectos, pero en general una gran persona que nos dejó grandes enseñanzas a mi hermana y a mí. Mi padre tuvo un accidente, un infortunado accidente que hizo que su calidad de vida se perdiera y que sus últimos 10 años de existencia no fueron fáciles. Cuando estaba muy delicado y estaba ya también en sus últimos días o semanas de vida, recuerdo mucho que fui a un centro comercial a despejarme un poco. Estaba muy apesadumbrado con lo que había ocurrido con mi padre, con lo que estaba sucediendo. Y fui a caminar y quería entrar a ver alguna película porque hacía mucho tiempo no iba a una sala de cine. Me acompañaba un amigo. Caminando, íbamos recorriendo el centro comercial y antes de entrar y decidir qué película íbamos a ver, estábamos merodeando la sala de comidas y de otros lugares del centro comercial. De un momento a otro, sin esperarlo, se acercaron tres jóvenes que se veían con ropas modernas, con cortes muy de esta época, tatuados, con aretes. Eran dos jóvenes hombres y una mujer. Eran tres chicos realmente de una edad, diría yo, entre los 16 a 17, 18 años. Más o menos esa era su edad. Me encontré con ellos de un momento a otro, frente a frente, abruptamente, y la verdad pensé, porque se acercaron a hablar con nosotros, yo pensé que eran personas que nos iban a pedir algún tipo de dinero, colaboración para algo. Y la verdad estuve un poco prevenido,
prevenido de dialogar con ellos. De un momento a otro, los tres chicos, al acercarse, la mujer me mira directamente y me dice que si podemos hacer una oración. Y pues yo estaba un poco confundido, no entendía el por qué querían hacer una oración conmigo. Sin embargo, acepté. Entonces ellos tomaron sus manos y pidieron que todos nos tomáramos de la mano haciendo como un círculo o lo que podemos llamar una cadena de oración. Lo hicimos y ella empezó a hacer algún tipo de reflexión, estilo oración reflexiva, y pidió a Dios que de alguna manera yo pudiera calmar mi tristeza. No entendía ella por qué sabía que yo estaba triste, pues seguramente se me veía en la cara, pero más allá de eso, sus oraciones fueron directamente enfocadas a que se mejorara o a que tuviera ya un paso de trascendencia la persona por la cual yo estaba con ese abatimiento o tristeza. Yo quedé, la verdad, y cada vez que lo recuerdo quedé como en shock. No podía entender cómo sabía esta persona lo que yo estaba viviendo. No me habló directamente de mi Señor Padre, pero sí habló de que alguien, de alguna manera, estaba padeciendo algo. El sentir que esta persona de alguna manera presentía o, o lograba reconocer e identificar algo que me ocurría, pues me sorprendió. Sentí que la oración que hizo y el acompañamiento que hicieron los jóvenes fue muy auténtico, fue natural y que me hizo mucho bien. Cuando soltamos las manos, los jóvenes simplemente me miraron y ella de nuevo se refirió a mí y me dijo algo así como muchas gracias por habernos permitido este espacio, y se fueron. Yo estaba todavía en shock, sorprendido, porque esto me dejó a mí bastante confundido, al punto que ellos no llevaban mucha distancia de haberse separado de nosotros, de haberse alejado, y le dije a mi amigo, vení, vamos a hablar con ellos, es que no entiendo esto cómo fue. Ya se habían salido de nuestro campo visual, pero por el corredor que se habían ido, era un corredor que no era ni muy profundo, que no tenía opciones de irse para otro lado, era un corredor que iba como por un solo camino. Así que rápidamente, corriendo, me fui hasta ese corredor y mi amigo pues siguió tras de mí. Realmente cuando llegamos al corredor no había absolutamente nadie. Y para que ustedes me entiendan, pues esto iba contra toda lógica, porque insisto, la zona por donde ellos se fueron, ellos todavía tendrían que verse, así fuera a lo lejos, tendrían que verse caminando por allí. Y no había nadie, simplemente habían desaparecido. Esto me llevó a pensar que sin duda alguna habían sido unos ángeles. Esto lo digo, por supuesto, de acuerdo a mis creencias, que no pretendo que sean las tuyas. Simplemente quiero que escuches lo que fue esa historia y que la puedes ver con más detalle en el canal. Para mí fueron ángeles que de alguna manera buscaban ayudarme con la carga emocional que tenía en relación a mi padre. Y
y la verdad que lo lograron. Yo todavía recuerdo esto y para mí es de bastante sorpresa. Un episodio de mi vida que está allí y que recordaré siempre. Otro capítulo, otro episodio de Barba Blanca se llama Extraña aparición en la iglesia. Esta es una historia, la verdad, pues espeluznante me parece a mí. Fue contada también por una familiar muy cercana a mí, una familiar que aprecio mucho y, y que alguna vez nos contó en familia que cuando ella era niña, tendría también más o menos una edad de 7 u 8 años, ella apoyaba al sacerdote del barrio donde ella vivía en todas las labores previas a lo que es preparar una misa. Creo que esto se le llama acólito, entonces ya era acólita, o tiene otro nombre que en este momento no recuerdo, monaguillo, monaguilla. Tal vez uno de esos dos nombres es el más apropiado. Normalmente la misa de los sábados y de los domingos, nos contaba ella, era una, era una misa que se hacía a las 7 de la mañana. Por supuesto, para tener todo listo para esta misa, el padre había pedido que la ayuda de ella fuera al menos desde las 6:15 de la mañana. Como era un horario más bien temprano y ella era una niña todavía, siempre la mamá la llevaba a la iglesia, la dejaba allí y a los pocos minutos, o sea, a las 7 de la mañana, la mamá volvía para la misa, estaba en la misa y ya se llevaba a esta persona, a su hija. Estando ella allí, les recuerdo que tenía 7 u 8 años, llega, está con el padre como en un cuarto a un costado de la iglesia, ¿cierto? Como un cuarto auxiliar que sirve de preparación, donde el padre tiene sus ropas, donde tiene todos los elementos que va a utilizar para la misa. Y allí el padre le dice a la niña que por favor vaya que entre a la iglesia y le lleve alguna cosa. No recuerdo dentro de la historia que ella nos cuenta específicamente qué. Ella entra a la iglesia, por supuesto, entra por una puerta que solamente está entre el cuarto donde está el padre y la propia iglesia. Significa que por allí ningún feligrés ni ningún visitante puede entrar. La iglesia a esa hora, como les dije, como era antes de las 7 de la mañana, estaba aún cerrada, entonces no tenía por qué tener ningún tipo de persona en su interior. Ella va, entra a la iglesia. Esta es una iglesia que hay aquí en la ciudad de Cali, es una iglesia grande. Es una iglesia que, digámoslo así, en la parte por donde se ingresa, que es, digámoslo así, si está el altar, al frente del altar empiezan a ver, tanto en el costado derecho como en el costado izquierdo, las bancas respectivas, las bancas donde la gente se sienta. Y usted la va recorriendo, es bastante larga y amplia. Al llegar a la puerta principal de acceso, hay unos osarios donde hay restos de gente, por supuesto que falleció, y que tienen allí su respectivo nombre. Ella entra por la puerta del cuarto donde está el padre, entra a la iglesia y entra al lado del altar, ¿sí? Al entrar al lado del altar, ella empieza a buscar las cosas que el padre le ha dicho. Cuando empieza a mirar hacia la entrada de la iglesia, hacia la zona de los osarios, y ella menciona que ve de pie a una persona que está ahí parada, está de pie.
Y ella, pues en un primer momento no sintió miedo, eh, más bien se sorprendió, ¿no? Porque se supone que en ese momento no tendría por qué haber nadie, estando la iglesia además cerrada. Ella, por la distancia que había entre la entrada de la iglesia, donde están los rosarios, y el altar, estando ella en el altar, no reconoce bien quién es la persona que está allí. Entonces decide empezar a recorrer por la parte central de la iglesia, o sea, entre las dos bancas, las que están a la derecha y las que están a la izquierda, ella se va por la parte central y empieza a caminar hacia la entrada de la iglesia. Haciendo ese recorrido, empieza a ver cada vez más cercano al individuo que está allí, pero aún no logra reconocer quién es, sin estar totalmente cerca a él, pero a una distancia, eh, obviamente, cada vez más cerca. Decide preguntar, ¿no? Algo así como, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué necesita? Pero no obtiene respuesta. Cuando llega ya a una distancia mucho más cercana, se da cuenta que este hombre, al menos eso parecía por las ropas que tenía, era un hombre que no tenía rostro. O sea, entendamos que no habían ojos, no habían cejas, no había nariz, no había boca. Sí, era, o sea, había piel, pero piel lisa. Ella dice que en ese momento su tranquilidad se diluyó, se fue, se llenó de terror y lo único que hizo fue en ese momento retroceder y correr a toda prisa hacia el altar y por supuesto la puerta auxiliar para entrar donde estaba el Padre. Menciona además que ese camino se le hizo eterno, eterno. Sin embargo, logra llegar entre llantos y sollozos que no había podido expresar porque en su momento, aunque no quedó paralizada, no podía, no le salía ni llanto ni grito, solo atinó a correr. Y cuando por fin logra entrar a la habitación donde está el padre preparándose, allí rompe en llanto y le comenta al sacerdote lo ocurrido y que allí hay un extraño hombre. El sacerdote va de inmediato eh, del cuarto a la iglesia y al llegar a la iglesia no hay nadie. Verifica con calma por todos los lados de la iglesia y no encuentra absolutamente a nadie. Esta historia a mí me parece una historia pues fuerte para la persona que la vivió y pienso que seguramente al estar muy cerca a los osarios podría ser alguien que de alguna manera su energía todavía circula y estaba allí en esa iglesia y se manifestó y se hizo visible para esta chica y de esta manera pues se da esa, pues diría yo, impactante historia. Bien, de allí quiero saltar a otra historia que en este caso viví yo. Este episodio se llama Despedida. Y a propósito de nuestro canal hermano Docente Decente, eh, tengo que referirme a él porque la situación que se vivió se dio producto de un en vivo que estaba haciendo yo para el canal Docente Decente. Los pongo un poco en contexto. Estábamos en el 2020 en plena pandemia y por ende estábamos en confinamiento total.
Y al estar en confinamiento, pues digamos que la vida y la dinámica, ustedes lo recordarán, pues la vida y la dinámica que vivimos fue totalmente diferente. Estaba yo en una transmisión y había ocurrido algo que para mí fue impactante y fue triste y doloroso. Había tenido un grupo de estudiantes en una de las universidades donde yo laboro, y en esta universidad, pues ese grupo de estudiantes yo los había podido conocer únicamente por medios virtuales y remotos. Entonces, la forma de conectarme y dialogarme con ellos era literalmente una conexión remota. En algunos momentos los podía ver por pantalla y nada más. Tenía un joven que participaba mucho en las clases. Este joven, eh, digamos que tenía muy buena energía, un gran espíritu. Y aparte de él estudiar la profesión de psicología, porque yo soy docente del programa de psicología en algunas instituciones universitarias en la ciudad, este joven también era guarda de tránsito en la ciudad de Palmira. Y resulta que el joven, para no alargar la historia e ir a lo que realmente ocurrió, infortunadamente tiene un accidente de tránsito en la ciudad de Palmira. Precisamente estaba en ese momento él trabajando en su rol de guarda de tránsito. Lo llaman a cubrir, a que se haga presente por un accidente. Y en el recorrido, cuando él va hacia el accidente, él va en una moto del tránsito de la ciudad de Palmira, una moto que le habían asignado, y en un infortunado cruce, un vehículo eh, omite el pare que debe hacer y colisiona con él, con la moto que él venía manejando. Y él tiene un fuerte accidente y se lastima la cabeza, a tal punto que tiene fracturas, entra a cuidados intensivos y desafortunadamente 5 o 6 días después pierde la vida. Nosotros en la universidad nos damos cuenta y pues fue algo muy doloroso, además porque pues no se podía acompañar como si hubiese querido a la familia y demás por el tema de la pandemia. El sábado siguiente a su fallecimiento, estaba yo a punto de hacer el en vivo que tradicionalmente hago para el canal Docente Decente. Sin embargo, estaba muy embargado por la tristeza, estaba muy desmotivado a hacer ese día en vivo porque precisamente anímicamente me parecía que no tenía los ánimos y la emoción apropiada para hacer el en vivo. Y decidí que no lo iba a hacer. Normalmente los en vivos son a las 3 de la tarde. Ese día faltaba más o menos una hora para las 3 de la tarde y empecé a sentir la necesidad de hacer el en vivo, de que debía hacer mi programa de todas formas. Así que decidí hacerlo, preparé todo, la cámara, el portátil con el cual hacía la transmisión, la luz que siempre tenía que poner para que todo se viera de la mejor manera. Y finalmente lo hago. Al iniciar la transmisión, pues digamos que todo va normal. Yo no tenía un tema preparado porque como estaba con esa tristeza, pues no había pensado directamente en una temática. Así que lo primero que empecé a dialogar fue sobre lo que había sucedido y el fallecimiento de este joven que había sido mi estudiante. Al
Al continuar con esa transmisión, pues como les digo, inicialmente todo iba muy bien, pero de un momento a otro yo empiezo a notar que en plena transmisión la luz que habitualmente hace que la transmisión sea, digámoslo así, visible de la mejor forma, esa luz empieza a parpadear. Yo no le presto mucha atención a eso porque pues digo, no, debe ser que el cable no lo conecté bien y justo ahora que estoy en vivo empieza la luz pues a molestar. Sin embargo, llega un momento en la transmisión donde la luz hace algo que a mí la verdad me dejó perplejo, sorprendido. Eh, Ustedes pueden encontrar, insisto, este relato con más precisión y con escenas de lo que ocurrió. Lo pueden buscar como despedida en signos de interrogación. Despedida. En todo caso, en un momento dado, estando en la transmisión, la luz empieza, como les digo, como a parpadear. Luego se calma. O sea que hasta ese momento, pues yo estaba bien. Sin embargo, y como estaba hablando de este tema y de este joven, llega un momento en que la luz ya se prende y apaga, ¿sí? Se prende y apaga. Eh, o sea, quiero decir que el parpadeo al menos hacía que la luz estuviera como intermitente, pero es que en un momento en donde la luz definitivamente el bombillo se apaga y se prende como de una manera más contundente. Yo lo sentí como si, como si estuviera tratando de decirme, vea, aquí estoy. Eh, yo llevaba ya varios en vivos. Yo llevaba ya varias semanas de haber eh, iniciado con el canal Docente Decente y nunca me había pasado una cosa así con la luz, con la lámpara que me daba la luz para la transmisión. Por eso para mí era extraño lo que había ocurrido, era algo inusitado, algo que no esperaba. Pienso, pienso al día de hoy que realmente fue una experiencia muy curiosa. Y yo podría decir que de alguna manera este joven quizás estaba despidiendo de mí o tal vez era una forma de expresar gratitud frente a lo que yo decía. Eh, pero en todo caso fue un momento muy particular y de hecho eh, su familia vio la transmisión y me escribió diciendo que sin duda alguna él se había despedido de mí. Tú podrás tener tu opinión y créeme que la respeto. Yo, yo pienso que sin duda alguna este muchacho se estaba despidiendo y, y fue la forma de quizás de hacerlo, ¿no? De contactarme. Fue la verdad una experiencia muy especial para mí y me sentí privilegiado ante ello. Bien, sigo con una historia que también es muy cercana porque la vivió mi esposa. Esta historia se llama Una nueva vida. También la encuentras, por supuesto, aquí en el canal. Hace parte del contenido del canal Barba Blanca TV. Mi esposa cuenta que ella quiso a una tía que tuvo. Eh, Esta tía para ella, para mi esposa, era como una amiga, una sana confidente. Ella la quería muchísimo. Tenían una importantísima y bonita relación. Llega un momento donde desafortunadamente esa tía se enferma y digamos que desafortunadamente mi esposa
Mi esposa era muy joven, ¿no? Era quizás una adolescente, tendría 13, 14 años dentro de lo que recuerdo. Y llega el momento donde mi esposa no tiene mucho contacto con la tía, porque además la tía pues se la llevan a una clínica y creo que era en una ciudad diferente donde estaba mi esposa. Entonces, pues digamos que al llevarse a la tía al hospital, de todas maneras, mi esposa estaba convencida de que su tía iba a superar el impasse de salud que tenía y que todo iba a salir muy bien. Sin embargo, y con sorpresa, desafortunadamente su tía fallece. Al perder la vida, pues hay un dolor muy grande en la familia. Sin embargo, mi esposa en un principio no se dio cuenta. Por alguna razón, ciertas personas de la familia, esos primeros días de fallecida la tía, no se dan cuenta de que eso había sucedido. Y estando mi esposa en una casa familiar, al llegar de algún familiar, eh, al llegar a la cocina ocurre algo muy, muy curioso. Bueno, perdón, antes de eso, antes de esa escena, llega un momento donde efectivamente ya le informan a mi esposa que su tía ha fallecido, hay mucho dolor, hay mucha tristeza. Y finalmente llega el momento donde ella está pues en una casa de alguna de las familiares, donde ella también va con frecuencia. Y estando en la cocina, está ella sola. Es testigo de dos cosas que la verdad cuando ella lo relata a mí me impresiona. Habla de cómo estando en la cocina los vasos que ven en una estantería empiezan a moverse solos. Sin embargo, bueno, pues uno puede decir, o iba a temblar, empezó a temblar y por eso se estaba moviendo, o la casa en el suelo de la cocina, de pronto ese suelo es un poco inestable y si es cercano a la calle y está pasando un carro pesado, pues puede generar vibración y se mueve. O sea, explicaciones pueden haber diversas, pero algo más revelador es que ese mismo día, no recuerdo si fue también en la cocina o fue como en un garaje, había un balón de baloncesto y ese balón empieza de la nada. Él está en el suelo, sí, el balón. Y de un momento a otro el balón empieza a moverse y a rebotar solo. Estas dos cosas ocurren y digamos que con mucho sentimiento mi esposa dice en voz alta, tía, ya sé que no estás aquí, que falleciste. Y digamos que los objetos no se mueven más, pero ella cuando lo relata dice que de alguna manera su tía se estaba despidiendo, le estaba diciendo que ya no estaba allí y como mi esposa había estado unos días sin saber lo que había ocurrido, digamos que parecía que la energía de la tía estaba como con esa persistencia e insistencia de manifestarle y decirle que de alguna manera ahí estaba, ¿no? Este capítulo se llama Una nueva vida, este episodio, porque pues siempre consideré que de alguna manera la tía de mi esposa le estaba diciendo ahí a ella que tranquila, que ahora estaba en otro estado, que por eso no hay realmente muerte, ¿no? Sino transformación y estaba en una nueva vida. Bien, voy a cerrar este espacio con dos relatos que son personales también. Eh, uno se llama
¿Por qué te fuiste, hermano? Y otro se llama Regalo Místico. Con estos dos voy a cerrar. Los dos son experiencias personales, experiencias que yo viví en carne propia. El primero, que se llama ¿Por qué te fuiste, hermano?, está dedicado y es el primer video que está en este canal. Fue el primero que salió. Lo hice en homenaje a mi amigo y hermano de corazón, no somos hermanos de sangre, pero sí lo somos de corazón. Mi mejor amigo que falleció y que ya no está con nosotros, pero que, como les digo, sin duda alguna, no murió, simplemente viajó y se transformó en algo diferente, algo que quizás nosotros no comprendemos, pero que sin duda alguna él ya está viviendo. Esa historia para mí está llena de cosas muy curiosas que aún hoy en día persisten. O sea, que aún hoy en día pasan cosas muy curiosas. Voy a hablar específicamente de la que dio pie para ¿por qué te fuiste, hermano? Eh, él empieza a padecer desde muchos años atrás, o sea, más o menos desde el 2001 o tal vez antes, un problema cardíaco complejo que logra superar en aquella época, pero fue muy difícil y estuvo al borde de la muerte. Estuvo, de hecho, clínicamente más de 20 minutos eh, muerto, sin oxígeno en el cerebro. Por fortuna no trajo secuelas complejas, pero desde aquel momento, pues su vida siempre estaba allí como con esa tensión de lo que podía pasar con su sistema cardíaco, circulatorio y demás. Llega el 2018, enero, y él fallece el 23 de enero de 2018. Sin embargo, en diciembre de 2017, cuando estaba en una clínica en la capital de nuestro país, yo lo visito, pues porque él y yo vivíamos en Cali, pues él con su familia, yo con la mía, pero digamos que aún así yo voy a Bogotá, eh, y aunque él está pues en estado de inconsciencia, yo voy y lo visito. Y ocurrió algo muy curioso que yo todavía me pregunto, todavía me cuesta darle una lectura clara de lo que ocurrió. Estando él en la clínica hospitalizado, tengo la oportunidad de verlo y una tarde noche que ya me voy eh, me voy de ahí del hospital de la clínica al lugar donde me estaba quedando, me estaba hospedando en la casa de un primo, el apartamento de un primo allá en Bogotá. Yo salgo de la clínica y empiezo a buscar un taxi, un transporte, un vehículo que me lleve hasta el apartamento de mi tío. Era una distancia muy larga. Pero resulta que al salir no encuentro taxi fácilmente. Y empiezo a caminar y a caminar y no encontraba un taxi. Y pasó más de una hora yo intentando encontrar transporte, hasta que por fin logro que un taxi me pare, se detenga y me recoja y haga el recorrido hasta el apartamento de mi primo. Y en el recorrido, pues yo estoy pues triste, muy preocupado por mi amigo. Vengo como meditando, pidiéndole a Dios pues que no parta, que no se vaya a ir, que logre superar esto que estaba viviendo. Pero todo eso vengo yo pensándolo, o sea, vengo cavilándolo mentalmente. Estoy como en esa reflexión interior mientras el taxista va manejando. De un momento a otro el taxista, al verme por el retrovisor, parece que hace rato quería como hablarme. Lo hace. Me pregunta que si soy turista.
Y yo le digo que pues que no, que aunque no vivo en esta ciudad, pues no estoy de turismo. Finalmente, no sé por qué, le cuento un poco lo que ocurre, ¿no? Sin darle nombres ni nada, simplemente le digo que tengo un amigo muy delicado y que fui a visitarlo. Él me pregunta que en qué clínica. Cuando yo le digo que en qué clínica, me pregunta el taxista que en qué parte de la clínica está mi amigo. Entonces yo le digo que está en cuidados intensivos y que aunque las visitas son muy restringidas, pues había tenido la oportunidad de verlo. Él me dice, y para mí aquí empieza la sorpresa y el misterio. Él me dice, eh, le cuento que mi esposa es enfermera de esa clínica y es la jefe de esa zona de cuidados intensivos. Eso para mí ya fue una primera sorpresa, pues, inesperada. Pero además de eso, al momento que él me está hablando de su esposa, su teléfono, que lo tiene allí pues como cerca al tablero del vehículo, su teléfono, su pantalla se ilumina y ahí se ve que es ella, pues porque decía algo así como esposa o amor esposa, alguna frase que identificaba. Entonces él me dice, vea, es precisamente ella. Contesta y la pone en altavoz y le comenta que va con un pasajero. Él no me pregunta el nombre, ¿no? Pero me dice mi nombre. Entonces le dice que va con un pasajero, que tiene un paciente, que le da toda la descripción. Y ella pregunta por el nombre y yo le doy el nombre de mi amigo. Y ella dice que claro, que ella directamente lo está cuidando. Y dice ella que la condición de mi amigo es muy compleja, que sin embargo están haciendo todos los esfuerzos posibles para que el asunto y esta situación tan compleja que está viviendo, pues la logre superar. A mí me sorprende, yo quedo como en shock, ¿no? Y llegamos al destino, le pago al taxista, me bajo y antes de ingresar al apartamento donde mi primo me esperaba, pues yo entro como les digo yo, como en shock y en crisis, porque empiezo a pensar y les dejo a ustedes aquí como la inquietud y por eso me parece esto un auténtico relato de misterio. Eh, Empiezo a pensar cuántos taxis pueden existir en la ciudad de Bogotá. Sin duda miles, miles. ¿Cómo es que se dan las circunstancias para que yo tome el taxi que, que finalmente ese taxi donde ese señor, su esposa, es enfermera y está cuidando a mi mejor amigo? O sea, yo eso no le veo una fácil lógica de comprensión. No creo que sea un asunto de casualidad. Yo creo que es causalidad. Y tal vez era importante que yo recibiera ese mensaje. Para mí es difícil de interpretar porque esta es la hora y el momento. Estoy diciéndoles que esto ocurrió esa situación ocurrió en el 2017, en diciembre. Y mi amigo fallece el 23 de enero del 2018. Lo que quiero decir es que hasta el día de hoy, para mí sigue siendo un misterio comprender exactamente lo que pasó. Cuando esa situación ocurre y yo estoy en Bogotá en diciembre de 2017 y ocurre esto, pues yo pienso que es una señal de esperanza. Yo llegué a pensar que mi amigo iba a recuperarse y lo tomé como un mensaje esperanzador y una señal de que esto iba a pasar y que él iba a vivir.
pero creo que el mensaje es más profundo y complejo. Y debo decir que todavía me cuesta entenderlo, ¿no? Eh, y por eso el episodio se llama ¿Por qué te fuiste, hermano? Porque, porque finalmente él fallece y, y bueno, sin duda alguna, lo reitero, para mí, él está ahora en otra vida, sin duda de mayor trascendencia, muy especial, pero a mí me ha costado entenderlo. Y está en la hora en que para mí esa situación tuvo algo que para mí fue impredecible. Bien, había dicho que eran 2 episodios, pero son 3, entonces uno muy hilado y que tiene que ver es como una continuación de esto que les estoy diciendo. Se llama Siempre Contigo. Siempre Contigo es un episodio que decido grabar por algo que ocurrió, póngale usted 2, quizás 3 meses después de que mi amigo haya fallecido. Llego yo al apartamento donde viví en esa época. O sea, estábamos hablando de 2018, pero pues ya 2, 3 meses después de que él hubiese partido. Y llego con mi esposa, que en ese momento pues era mi pareja. Estábamos de novios y no sé, llegamos de hacer alguna vuelta personal, no recuerdo exactamente, pero llegamos a casa y pues yo vengo triste, pensando en la partida de mi amigo, y llego al apartamento buscando una medicina que tenía que tomarme, una pastilla. No la encuentro y el no encontrarla me llena como de molestia, ¿no? De rabia. Y la busco en un lado, en otro, le pregunto a ella si la ha visto y nada, no logro eh, ubicar dónde está la pastilla. Entonces ya como con quizá resignación, pero con mucha rabia, decido no buscarla más y simplemente cojo el cepillo de dientes, la crema dental y, y decido empezar a cepillarme ya para acostarme. Estoy de pie de frente al lavamanos del baño y al espejo, cepillándome, cuando a un lado mío, en el interior del baño, escucho yo, haga de cuenta usted como cuando el botón de una camisa, que los botones, normalmente el material de los botones es de pasta, escucho yo como si un botón se hubiera caído y estuviera rebotando en el piso, ahí del baño, ahí a un costado donde yo me estaba cepillando. Volteo yo a mirar y no era ningún botón que se hubiese caído, además no entendería de dónde, sino que era la pastilla. Había caído allí y estaba aún vibrando pues por la caída. No sé de dónde cayó porque estábamos hablando de que estaba en el baño y en una zona donde la verdad no entiendo el por qué o cómo llegó la pastilla allí y sobre todo hace ese ruido de manera tal que yo escuche y voltee a mirar. Yo recojo la pastilla, pues la tomo en mis manos y la lavo, ¿no? Ahí en el lavamanos la lavé y miré hacia arriba como tratando de ver el cielo. Obviamente estaba en el apartamento, pues no iba a ver el cielo, pero pues entonces miré pues hacia el techo, el cielo raso. Pero era pensando en mi amigo, ¿no? Y le dije pues gracias hermano. No sé por qué pienso que él puso la pastilla allí para que yo me la tomara. Eh, Esta es la hora en que yo no entiendo ni logro comprender qué fue lo que ocurrió. La verdad son de esos momentos que, que no logro entender de forma racional cómo la pastilla llegó allí y cayó, no sé de dónde cayó, no sé por qué sonó ahí, pero ahí sonó, ahí cayó y ahí sonó. Esa es una
historia que para mí tiene un misterio bastante fuerte. Y ahora sí, cerramos este video de hoy, este reencontrarnos en Barba Blanca TV, este reencuentro, con un episodio que se tituló Regalo Místico. El regalo místico se hizo este año y se hizo a propósito de pues lo que ha sido para mi esposa y para mí la bendición de tener la maravillosa compañía de nuestros hijos peludos. Me estoy refiriendo a dos maravillosos perros, Jeff y Susie, que los trajimos para que se hicieran compañía y ellos pues en un momento dado, sin que nosotros lo hubiéramos querido, pues tienen su acto sexual y Susie queda embarazada. Hago un paréntesis allí y usted lo puede encontrar en el video mejor explicado, pero se lo digo aquí de manera concreta. Desde que falleció mi mejor amigo en el 2018, que fue el 23 de enero, para mí esa fecha, el 23 de enero de los años siguientes, pues han sido días que a mí me cuesta recorrer, días que pues evoco la partida de mi amigo y aunque puedo comprender que esté en algo mucho mejor, pues me duele no tenerlo aquí en mi vida, en mi cotidianidad. Entonces, el 23 de enero de cada año ha sido para mí como doloroso y no me gusta ese día. Pues resulta que vuelvo acá a Jeff y a Susie, a los dos peluditos que tenemos y amamos. Pues resulta que Jeff deja embarazada a Susie. Susie empieza su proceso de gestación y de embarazo de sus crías. Y estando ya muy gordota y demás, pues llega un momento en que definitivamente nos toca llevarla a la clínica para que la revisen porque todo indicaba que pues ya iba a tener sus bebés. Nosotros no teníamos la experiencia para ello, así que decidimos hacerlo pues en una clínica veterinaria y creo que fue lo mejor que hicimos, porque además una de las crías estaba atravesada y podía dificultar el parto no solo de esa cría, sino de las otras que habían. Pues resulta que Susie parió ocho crías. Si mal no recuerdo, 6 hembras y 2 machos. Y, y pues para nosotros fue maravilloso ver esas bellas criaturas. La naturaleza es maravillosa y ver las crías fue algo muy bonito. Por supuesto, solo estuvimos con ellas cerca de 2 meses, es que eran 8, imagínense ustedes, 8 más Jeff y Susie, o sea, con 10 peludos, 10 peludos que nos acompañaron por ese tiempo. Sabíamos que teníamos que poner en adopción, buscamos ser lo más responsable de que estas crías pues quedaran en buenas manos, creemos que así fue, y decidimos de esas 8 crías quedarnos con 2, Luna y Mocha, que ahora están con nosotros. Entonces ya tenemos 4 peludos, a Jeff, a Susie, a Luna y a Mocha. El episodio donde yo narro con detalle todo esto se llama Regalo Místico por un detalle muy particular. El día que ellos nacieron, que nacieron estos bellos seres, fue el 23 de enero de este año. Y ahí es donde para mí el asunto se vuelve un regalo místico. Si para mí el 23 de enero de 2018, que fue la fecha en que partió mi amigo, fue dolorosa y fue una fecha que he querido prácticamente olvidar, pues digamos que el que lleguen estos maravillosos seres
el día que se cumplía aniversario del fallecimiento de mi amigo, pues es altamente significativo. Ya puedo nacer un día antes, un día después. No, nacieron el 23 de enero. Por supuesto, es la interpretación que yo le doy. Tú le puedes dar otra y la respeto plenamente. Pero para mí hay un mensaje muy especial. Y siento que esa fecha me la regaló mi amigo y hermano. Y siento que es un mensaje con el cual él me dice, calma, tranquilo, yo estoy bien y no tienes que acordarte de esta fecha de una manera negativa. Y por eso siento que él me regala el nacimiento de ellos eh, un 23 de enero. Y por eso ya para mí los 23 de enero se convierten en algo muy bonito, muy maravilloso, porque es el nacimiento de estos bellos peludos y es el recordar de una manera menos dolorosa y más positiva a mi hermano del alma. Bien, estos han sido los relatos que hoy quería compartir para ustedes en Barba Blanca TV. Y con esto queríamos volver con ustedes, decirles que continuaremos con contenido para este canal y por supuesto para el canal docente de Zen. Les mandamos a ustedes la mejor de las energías desde Barba Blanca TV.